casa donde me mudé, hace como 5 años. Casualmente desde que llegué no había podido dormir en el cuarto que había elegido como mío. Era bastante húmedo, por mi asma no lo podía soportar. Me resfriaba seguido, lo que me generaba crisis asmática. Bueno, tuve que irme al cuarto de al lado con mi madre. Ahí me quedé como 4 años de los 5 que hemos estado aquí. En esta cuarentena, justo antes de que iniciara en mi país, decidí regresar a mi cuarto. Parecía que ya no hacía frío como antes. Y con el distanciamiento, vimos mejor que fuera así. Entonces pasaron las semanas. Primero empezó el frío y la humedad, era como si de la nada en la noche se iniciara todo. Me hiperventilaba y no podía dormir porque un frío que salía de no sé dónde, aumentaba de forma drástica. Me enfermé mucho por ese tiempo, tuve que ponerme encima varias colchas para poder dormir. Luego comencé a enfermar de mi estómago. Pero no lo veía tan grave, hasta que empezaron las pesadillas. Desde niña he tenido problemas con las pesadillas, casualmente con este tipo de cuartos húmedos, y también empezaron las parálisis de sueños. El detalle es que hace años que no me pasaba, no en esta nueva casa, por lo que comencé a asustarme, más que nada, porque fuera seguido tener pesadillas y parálisis de sueños, le tengo cierto pánico a eso. Pero lo dejé pasar, cada día era un día nuevo y quería verlo así. Hasta que en una ocasión me puse a ver películas de terror en Netflix. La mayoría no me llamaba la atención hasta que encontré El exorcismo de Emily Rose. Lo estaba viendo en la tarde. A eso de las 3 o 4. No era una hora particular. Había mucho sol y ya que hay un ventanal grande a un costado, porque es la ventana que da hacia la calle, el cuarto estaba completamente iluminado y calientito. Pero, a mitad de la película, comencé a escuchar unos gritos y rasguños a un costado de la pared. Fue muy extraño. Primero pensé que era de la película, porque justo estaban gritando ahí también, pero luego me di cuenta que no provenían de ahí, así que detuve la película. Los gritos se seguían oyendo. Eran a un costado, cerca de donde se encontraba mi cama. En la esquina de abajo. Los gritos eran varios, como 3 diferentes. Todos gritaban como si estuvieran lejos o tapados en la boca con algo, golpeaban la pared. Me pareció extraño, pero no supe qué hacer, porque seguía creyendo que era cosa de la película, un efecto que se me estaba quedando. Hasta que comenzaron a aumentar el tono de voz, se hicieron más fuertes. Entonces miré hacia la puerta. Pensé que mi madre, que estaba en la sala justo al frente de mi recámara, pasando el pasillo, vendría a preguntarme por qué había gritos fuertes, pero no vino. Y antes de que alguien viniera, ya que pensé que era mejor que nadie se diera cuenta, decidí pararlo todo, con tono claro y contundente dije basta. Todo se silenció. Fue muy extraño. Salí a tomar agua y cuando regresé continué viendo la película, con un volumen más bajo por si escuchaba de nuevo esos sonidos. Los cuales escuché, pero eran tan bajitos que preferí no decir nada. Ya en la noche, todo empeoró. Me olvidé de la película. Estaba escuchando música, cuando me decidí a dormir, apagando las luces, comencé a escuchar como el cuarto comenzaba a emitir sonidos. Crujía. He leído que eso es porque el cuarto adquiere humedad y al perderla se expande, o algo así. Comienza a emitir sonidos como si se expandiera en algunos lugares, o algo muy parecido. Estaba en un principio tranquila con eso. Pero a medida que los minutos pasaban los sonidos de esos crujidos comenzaron a empeorar. No solo eran en un costado de la pared, o una esquina. Comenzaron a sonar por todo el cuarto. En el techo, en el piso, en las esquinas, en las mismas paredes a lo ancho y a lo largo, y así varias veces al mismo tiempo. Llegué a un punto en donde todo en mi cuarto sonaba. Las paredes, el piso, el techo, los muebles,
la puerta, la ventana. Asustada prendí la luz de mi celular y comencé a preguntarle a una amiga que sabe de estas cosas. Le dije que sonaba mi cuarto, que parecía que todo se movía, y me dijo que pusiera un mantra, que eso iba a calmar las cosas y a mí. Lo hice. Con el pasar de los minutos y repetir de la música efectivamente, todo fue descendiendo. Dormí con esa música, aunque tardé mucho en pegar el ojo. Tenía la horrible sensación de que algo iba a salir de debajo de la puerta e iba a comerme o algo así. Con el sinfín de parálisis de sueño que he tenido, no quería tener uno esa noche, pensaba que si dormía lo iba a tener. Para mi suerte la noche pasó, al día siguiente el ruido era escaso, aunque no nulo. Lastimosamente para mí ese estado de las paredes crujiendo, duró varias semanas. Y los rasguños en las paredes y los golpes también. No importaba la hora del día, como yo estaba todo el día no podía decir que solo era a ratos, evidentemente era a cualquier hora, en un principio fue muy continuo. Por suerte en la actualidad ya no lo oigo, ni tampoco he tenido más pesadillas o intentos de parálisis. Era tanta la tensión que sentía en ese entonces, pues el cuarto me parecía cada vez más oscuro y grande, que tuve que hacerme un atrapasueños. Para mí y para mi madre porque ella también tenía pesadillas, desde entonces todo ha disminuido considerablemente, hasta el punto de que ya no me preocupo por eso. Pero este es el detalle más importante de todo esto. Cuando llegamos a la casa, mi madre tenía que dormir en mi cuarto, pero no quiso, porque dice que es en mi cuarto donde murió la dueña de la casa. Una mujer anciana con Alzheimer. Murió en soledad. Y a mi madre le daba miedo saber eso. Yo lo elegí porque no le tenía miedo. Nunca le he tenido de hecho. Si bien mis experiencias que he tenido en el cuarto, tengo la ligera impresión que han sido por su culpa, algo así como que era su modo de echarme de su habitación, aunque lo que me ocurrió esa tarde creo que no era ella, era otra cosa, cualquier otra cosa que tuviera más poder. Algún detalle extra, es que compartimos la casa con una familia pequeña. Y la niña, que era bebé cuando la señora murió, ha comentado varias veces que ha visto a la dueña, la ha descrito, ha dicho su nombre. Muchas veces dijo que era la señora la que no le dejaba jugar en el patio. Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Apariciones en casa. Les contaré una historia que me sucedió hace unos 5 años más o menos. Resulta que cuando estudiábamos en nivel superior, rentamos una casa entre 3 chavos y 4 chavas, era con un amplio espacio, estaba recién acabada de construir. Los primeros hechos comenzaron a suceder un día en que nosotros los chavos nos salimos a cenar. Fue el primer fenómeno que se nos presentó. Al regresar, las chavas estaban bien espantadas y encerradas en una de las recámaras. Al preguntarles, nos comentaron que de repente, de la nada, las llaves de las regaderas y lavabos comenzaron a abrirse al mismo tiempo. Al oír esto uno de los chavos nos dijo su experiencia, no quería contarla porque tenía miedo, se portaba raro y lo habíamos notado, ya que él se dormía con la Biblia a un costado, a veces nos burlábamos porque se ponía a rezar. Nos dijo que había ido con una señora que sabía de esos temas, ella le describió la casa, los que vivíamos ahí y hasta quien según era lo que nos asustaba, le dijo que era el mismo diablo, también le platicó que alguien se había ahorcado en la parte trasera, en un árbol. La persona que se ahorcó era una anciana, esta señora vivía con su hermana y que después de su muerte la hermana se mudó. Para alejar estas presencias la señora le dio una serie de cosas que deberíamos de hacer, para que se calmara todo eso, le pusimos sal en las 4 esquinas de la casa, la bendecimos, entre nosotros, y comenzamos a hacer oración. Pero al parecer no sirvió de nada, porque al día siguiente, fuimos por una veladora a la tienda y casualmente, no sé por qué salió la plática, la señora de la tienda más cercana nos preguntó, que para qué era la veladora, y que si nos habían espantado. Le preguntamos qué sabía de eso, lo único que nos dijo fue la confirmación, de que precisamente se había ahorcado una señora en la parte de atrás de esa casa, nos sacó de onda y nos metió más miedo,
Continuamos con el ritual y pusimos un vaso de agua cerca de donde suponíamos se había ahorcado la doña. Cuando prendimos la veladora, se apaga enseguida, la prendimos de nuevo y nuevamente se apagó, así es que llamamos a todos para que vieran ese fenómeno, enfrente de nosotros se volvió a apagar, lo repetimos 8 veces y fue lo mismo. En una ocasión me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo un ensayo que me habían dejado, y para no estar solo, una de las chavas me acompañó, ella terminó primero, se acostó en el sofá, que estaba cerca del escritorio donde estaba trabajando. De pronto pasó frente a mí una sombra bien grande, eso me espantó, pero lo malo es que se paró a un lado de mi compañera y le comenzó a acariciar la cara. En eso me levanto deprisa, manoteando y la sombra se esfumó, la desperté para que se fuera a dormir, ya ni terminé mi trabajo del susto. A la mañana siguiente le pregunté qué estaba soñando, porque se quejaba y me dijo que estaba soñando con su novio, que le estaba acariciando el rostro, se espantó cuando le dije lo de la sombra. En otra ocasión dejamos una cámara de video grabando, lo que pudo captar nada más fue como una persona corriendo, pero se veía borrosa, después de 2 horas de grabación solo eso es lo que se pudo captar. Ya casi a fin del curso como a los 2 años y medio, hicimos una fiesta de despedida, en eso llegan unas compañeras del salón, de repente se nos fue la luz, 2 de ellas vieron reflejada la cara de una mujer en el cristal de la puerta trasera, pegaron un grito del susto, corrimos a verlas porque nosotros habíamos ido a checar los fusibles. Al regresar estaban pálidas, nos dijeron, no mames no vieron esa pinche vieja, tanto fue el susto que mejor se fueron. Ya con el ritmo de la fiesta y el alcohol, el novio de una de nuestras compañeras de casa se puso muy borracho, quería ir al baño, como estaba ocupado se salió al patio, se nos hizo extraño que no regresara, lo fuimos a ver, cuando llegamos estaba llorando y lo metimos a dormir. Fue hasta el otro día cuando nos contó que una mujer de blanco lo estaba jalando, le acarició la cara y dijo que se lo quería llevar, a partir de ahí ya ni hicimos fiestas, pues cada que iba le hacíamos burla al chavo, para que no se espantara, pero ya nunca fue de noche a la casa. Con el tiempo se fueron haciendo más pesados los fenómenos, se nos aparecían rostros en los cristales y en el patio de la casa, en la noche se escuchaban pisadas de caballos, a los compañeros que iban a la casa también se les aparecían. Una ocasión fue la abuelita de las chicas, salió espantada la señora y jamás volvió a ir, nos dijo la compañera que a su abuela le habían jalado los pies, que la descobijaron, total que hasta fue a hacerse una limpia. Pobre abuelita la verdad sí se fue muy espantada, hasta se notó que bajó de peso. La verdad era un ambiente muy pesado, tuvimos que aguantar, ya que era la casa más barata que encontramos, nos cobraban 1,200 por toda ella, creo que esa era la razón por la que la pusieron en renta. En fin, casi todos fuimos a hacernos una limpia porque si nos asustamos, lo sobrellevamos porque hicimos el pacto de que nadie debía quedarse solo, si se quedaba alguien, otro tenía que acompañarlo. Fueron 3 años los que vivimos ahí, era como 1 o 2 veces a la semana que nos asustaban así cañón. Fueron puras apariciones, daño físico nunca hubo, creo que de eso sí nos salvamos, solamente algunos de nosotros nos jalaban los pies prácticamente y las cobijas también.